El primero que vamos a analizar se llama ángulo central. Eh, un ángulo central es todo aquel ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia, es decir, coincide con el centro. Entonces, si nosotros asumimos que el centro de esta circunferencia es este punto, y lo llamamos punto O cualquier otra letra, y trazamos dos radios, podríamos decir, o dos rayos, se forman radios. Si el centro de la circunferencia y el vértice del ángulo coinciden, se llama ángulo central. Esto es un ángulo central. Y al trazar los dos lados o los dos rayos, vemos que esos rayos intersecan a la circunferencia, cada uno en un punto distinto. Quiere decir que aquí tendríamos un punto, pongámosle punto A y punto B. Tenemos dos puntos. Y recuerden que analizamos hace poquito, que un arco es una porción continua de una circunferencia. Quiere decir que estos puntos A, B me delimitan un arco. Y si esto es un arco, este arco queda dentro de ese ángulo. Se le dice ángulo subtendido o ángulo interceptado o ángulo comprendido. Cualquiera de los tres nombres es. Quiere decir que el arco está dentro del ángulo. Y la relación métrica que nos, que nos conviene aquí es que la medida del arco subtendido es igual a la medida del ángulo. Si el ángulo tiene una amplitud de 30 grados, el arco también va a tener una amplitud de 30 grados. Recuerden que una circunferencia, no importa el tamaño que sea, tiene una amplitud de 360 grados. Quiere decir que si este ángulo mide 30 grados, este arco va a tener una amplitud de 30 grados de los 360 grados que forma la circunferencia. Entonces lo que debemos de aprendernos es esto. Su medida es igual al arco subtendido o interceptado. En el ángulo central, arco y ángulo tienen la misma amplitud, la misma medida. El siguiente ángulo le vamos a llamar ángulo inscrito. Es aquel arco cuyo vértice está en la circunferencia. El vértice de este otro ángulo que tenemos dibujado acá es un punto de la circunferencia. Y está formado por dos rectas secantes. Recuerden que una recta se considera secante de una circunferencia si lo interseca en dos puntos. A es un punto de esta recta y el otro punto sería B. La otra recta secante es la recta que tiene, bueno, es un rayo realmente, pero pensemos en una recta, el punto A, y aquí la interseca otra vez a la circunferencia, por eso se considera secante. Entonces, punto C. Y como tenemos tres puntos en la circunferencia, podemos observar tres arcos, aunque hay más, pero pensemos en tres arcos. El arco que empieza en A y termina en B, que es este de acá. El arco que empieza en B y termina en C, que es este. Y el arco que empieza en C y termina en A. De estos tres arcos que podemos observar, solo uno de ellos queda comprendido, subtendido o interceptado por el ángulo. Esto significa que quede dentro. De estos tres arcos que observamos aquí, solo uno de ellos queda dentro, que sería este. Este es el arco subtendido por el ángulo. Es el que queda dentro. Y la relación métrica, que es lo que nos va a servir para resolver ejercicios, es que el ángulo siempre va a tener una amplitud exactamente igual a la mitad de lo que mide su arco. Por lo tanto, si este arco mide 100 grados, eso implica que este ángulo va a medir 50 grados. Y como consecuencia, si el ángulo mide 40 grados, entonces el arco va a medir el doble, 80 grados. Siempre existe una relación doble mitad. Si tenemos el arco, la amplitud del arco,
el ángulo mide la mitad de esa amplitud. Si tenemos el ángulo, el arco va a medir el doble de esa amplitud. Aquí tenemos una relación. Le llamamos ángulo semi-inscrito. Es aquel cuyo vértice está en la circunferencia. El vértice siempre debe ser un punto de la circunferencia. En este caso, este es el vértice. El punto A. Y sus lados son una recta secante. Uno de sus lados es una recta secante, es esta. Y el otro lado es una recta tangente. Y recuerden que el concepto de recta tangente es aquella recta que comparte un único punto con la circunferencia, lo interseca en un único punto. Significa que el ángulo seminscrito, uno de sus lados queda en el exterior y otro lado, una parte de ese lado queda en el interior. Uno es secante, interseca la circunferencia en dos puntos, y uno es tangente. En este caso, el ángulo, podríamos colocar aquí algunos puntos. Aquí tenemos en particular dos ángulos. Tendríamos el ángulo BAC, que es este de acá, y este es el arco que queda dentro, de A hasta C. Hay dos arcos AC, este de acá que estamos señalando y pues este otro acá. Algunas veces le colocan un punto dentro del arco para distinguirlos, o hablan de arco mayor y arco menor. El ángulo BAC, que es este, su arco es AC y tiene la misma relación métrica que tiene el ángulo inscrito. El ángulo mide la mitad de lo que mide el arco. La amplitud del arco es el doble de la amplitud del ángulo. Quiere decir que si este arco mide 200 grados, entonces el ángulo va a medir la mitad de esos 200 grados, que serían 100 grados. Recuerden que 200 grados del total de la circunferencia, que son 360. Y si este mide 200 grados, pues este otro tiene que medir 160 para completar los 360. Así que si este mide 160, este ángulo, el EAC, va a medir la mitad de esos 160, que es 80. Y recordando un tema de geometría de séptimo, creo, estos ángulos se llaman par lineal. Este de acá, el BAC, sumado con el CAE, siempre van a dar 180 grados, puesto que esto es una recta. Es aquel cuyo vértice se encuentra en el interior de la circunferencia. En este caso, este es el vértice de este ángulo. Podría ser el centro, eventualmente, que sería una particularidad de este ángulo. Su medida es igual a la semisuma, que significa mitad de la suma, de las medidas de los arcos comprendidos por los lados y sus prolongaciones. Bueno, primero, acordarnos que hay un ángulo que se llaman opuesto por el vértice, es una pareja de ángulos. Este ángulo es congruente con este. Se llaman opuestos por el vértice. Quiere decir que si yo tengo la medida del ángulo beta, pues tendría la medida de este ángulo. Tiene la misma amplitud, la misma medida. Y para calcular cualquiera de los dos, lo que hacemos es obtener la medida de sus arcos. Si aquí colocamos un punto, el punto E, el punto C, y por acá, el punto R y el punto T, este es un arco que está siendo subtendido o comprendido por este ángulo, y este otro arco, RT, está siendo subtendido, comprendido o intersecado por este ángulo que hay adentro. Si yo sumo estas amplitudes, lo que mide RT en grados, más lo que mide S también en grados, y luego el resultado de esta suma la divido entre 2, entonces me va a dar la medida de cualquiera de estos dos ángulos, puesto que son congruentes. Es aquel cuyo vértice se encuentra en el exterior de la circunferencia.
Acá el vértice de este ángulo es este punto que vamos a ponerle punto A. Y se observan, algunos casos pueden ser secantes, en algunos casos puede ser una secante y una tangente o ambos tangentes, ya lo vamos a. Si nosotros colocamos el nombres a los puntos de intersección de los lados con la circunferencia, observamos que se forman, como muy claros, cuatro arcos. El arco BC, el arco CR, el arco RT y el arco TB. De esos cuatro arcos, hay dos que quedan en el interior del ángulo, que sería el arco CR, que es este de acá, y el arco BT. Siempre el que queda más alejado del vértice tiene mayor amplitud. Quiere decir, bueno, se puede observar que entre el arco BT y el arco CR tiene mayor amplitud CR porque está más lejos del vértice. Quiere decir que entre estos dos arcos que quedan dentro podemos diferenciar que existe un arco mayor y un arco menor. En este caso, el arco CR se considera mayor y el arco BT se considera arco menor. Para obtener la medida de este ángulo se hace una semidiferencia, es decir, la mitad de la resta de los arcos. Se puede hacer con un valor absoluto para que evitar el signo negativo, pero podríamos hacer siempre arco mayor, que es el que está más lejos del vértice, menos arco menor, y el resultado lo dividimos entre dos, por eso se llama semidiferencia. O lo podemos colocar dentro de un valor absoluto, eso me va a evitar el signo negativo. Bien. Ejercicio 1. Considere la figura adjunta con X igual a 70 grados. Quiere decir que el ángulo BAC tiene una amplitud de 70 grados. Así que colocamos aquí la medida del ángulo ABC es igual a 70 grados. Este ángulo mide 70 grados. Luego colocamos el otro dato que me dan. Esto significa arco. Medida del arco, este simbolito aquí arriba significa arco. Medida del arco que empieza en el punto A y termina en el punto D. Es igual a 60 grados. Quiere decir que este arco AD empieza en A y termina en D, y este arco mide 60 grados. Mide 60 grados. Y nos solicitan la amplitud del arco menor DC. Entonces, es importante tener claro porque hay dos arcos menores, hay dos arcos DC, perdón. Está el arco mayor DC, que empieza en D, pase por el vértice A, por el vértice B y llegue a C, es decir, por arriba, que sería el arco mayor porque tiene mayor recorrido, y el arco menor DC, que es este. En este caso, están preguntando por este arco. Ahora, nosotros tenemos la amplitud del ángulo ABC. Lo primero que debo tener claro es qué tipo de ángulo es este. ¿Qué tipo de ángulo es este? El ángulo ABC está formado por dos segmentos secantes. Así que lo consideramos un ángulo inscrito. Está formado por dos cuerdas o por dos segmentos secantes, BA y BC, donde el vértice es B. La relación métrica que existe entre un ángulo inscrito y su arco
es que el ángulo mide la mitad de lo que mide el arco. Quiere decir que el ángulo ABC mide la mitad de lo que mide el arco AC, que es el arco que queda dentro de este ángulo. Para determinar esto, nosotros podríamos prolongar los lados. Si nosotros prolongamos los lados, nos damos cuenta cuál sería el arco. Observamos que el arco de este ángulo ABC empieza en el punto A y termina en el punto C. Quiere decir que este sería el arco. Empieza en A y termina en C. Sabemos que la relación métrica es que el arco mide el doble del ángulo o el ángulo mide la mitad del arco. Por lo tanto, si este ángulo mide 70, este arco va a medir el doble de ese 70. Es decir, 140 grados. Y ya con esto cumplimos lo que dice la relación métrica. El ángulo mide la mitad del arco. El arco mide 140 y el ángulo mide 70 grados. Con estos datos ya podría calcular este arco en azul, ya que de A hasta C mide 140 y de A hasta D mide 60. Quiere decir que la medida del arco AC la obtenemos, la medida del arco DC, que es el que piden, la obtenemos una resta, arco AC menos arco AD. Y como el arco AC mide 140 grados y el arco AD mide 60, si restamos, nos da 80 grados. Quiere decir que este arco, mide 80 grados. Recuerden ustedes que un diámetro es una cuerda que contiene el centro, es la cuerda de mayor longitud. En este caso, el diámetro es el segmento AB. Divide la circunferencia en dos semicircunferencias, en dos mitades de igual tamaño. Recuerden que una circunferencia tiene una amplitud de 360 grados. Quiere decir que si nosotros recorremos desde A, dando toda la vuelta, pasando por B, y llegamos a A de nuevo, hice un recorrido cuya amplitud es 360 grados. Al ser AB es un diámetro, significa que este recorrido es exactamente la mitad cuando yo llegue hasta B. Por lo tanto, como desde A hasta A, haciendo el giro completo, son 360 grados, implica que de A hasta B, por ser un diámetro, va a ser la mitad. Por lo tanto, el arco de A a B por arriba, digámosle, pensemos de esta forma, este arco de A a B por arriba, estamos dibujando aquí en rojo, va a medir 180 grados. Pero AB por abajo, por ser AB un diámetro, también va a medir 180 grados. Y sumados, pues nos dan los 360 grados de toda la circunferencia. Aquí tenemos tres ángulos. El ángulo zeta, el ángulo alfa y el ángulo beta. Todos son ángulos inscritos porque están formados por dos cuerdas con un extremo común. El ángulo zeta lo forma esta cuerda, que podríamos poner un vértice acá, el dibujo no lo trae, pero se lo podríamos agregar. Una C, y podríamos poner una E, y aquí una F.
En este caso, el ángulo cita lo forma la cuerda AC y la cuerda BC, con extremo común que es C. El ángulo alfa, la cuerda AE y BE, con extremo común que es C. Y el ángulo beta lo forma la cuerda AF y BF, con un extremo común que es F. Todos son inscritos. Quiere decir que todos van a medir la mitad de lo que mide el arco que queda suspendido. En este caso, si nosotros queremos determinar los arcos, una forma muy práctica es prolongar los lados. Quiere decir que si yo prolongo desde C hasta A y lo prolongo, y también desde C hasta B y prolongo, lo que voy a obtener es el arco. En este caso, el arco de este ángulo cita es el arco en azul. Y como es un ángulo inscrito, el ángulo mide exactamente la mitad de la amplitud del arco. Y como el arco mide 180, quiere decir que cita va a medir 90. Por lo tanto, si nos sirviera en otro ejercicio, esto es un triángulo rectángulo, donde esta es un cateto, este es otro cateto, y el diámetro sería la hipotenusa. Resulta ser que el ángulo vértice en E, o alfa, tiene las mismas condiciones. Si nosotros prolongamos las cuerdas del ángulo alfa, aquí estaría una y aquí estaría la otra. Tienen exactamente el mismo arco, el de 180, por lo que alfa también va a medir 90 grados. Por cierto, dos ángulos inscritos que están subtendiendo o están interceptando al mismo arco son congruentes. Es un teorema, pero. Y por último, el ángulo beta, que también tiene arco 180, pero esta vez el arco de arriba. Quiere decir que el ángulo beta, si prolongamos, su arco sería el que está en rojo, que mide 180, por lo que beta mide 90. Como ya tenemos todas estas medidas, tenemos que cita mide 90 grados, tenemos que alfa mide 90 grados y también tenemos que beta mide 90 grados. Con esta información podríamos analizar las tres proposiciones que nos indica el ejercicio. Aquí dice que si cita es igual a alfa igual a beta. Aquí observamos que es cierto, por lo tanto, esta proposición es verdadera. Que si beta es igual a 2 citas menos una alfa. Beta es 90. Cita es 90, quiere decir que 2 citas serían 180. Y alfa es 90. Quiere decir que 180 menos 90 me va a dar 90, que es lo que mide beta. Así que esta proposición también sería verdadera. Podríamos sustituir datos y analizarlos. Quiere decir que nosotros podríamos hacer, como beta es 90, pues podríamos colocar aquí 90. Dos veces cita, como cita es 90, dos veces cita sería 180. Y una vez alfa, que es 90. Y vemos que esta proposición, pues, o esta equivalencia es verdadera. Una igualdad verdadera. Así que la segunda proposición es verdadera. Y la tercera, pues, probablemente también. Cita es 90, alfa es 90, y dos veces beta, que beta es 90, serían 180. Esto es igual a 360. Así que también sería una proposición verdadera.
Preguntan de ellas cuáles son verdaderas. Pues sería la uno, 2 y 3. La figura adjunta representa una circunferencia de centro O. Tenemos dos radios, el radio OC y el radio OB. Por lo tanto, tenemos un ángulo central, que es el ángulo BOC. Así que aquí podríamos nosotros empezar a determinar que el ángulo BOC es un ángulo central porque su vértice coincide con el centro de la circunferencia. Tenemos otro ángulo, el ángulo OBD, que es este de acá, que creo que es el que preguntan, OBD, que aunque no tiene una, una definición, porque está siendo formado por un radio y una cuerda, nosotros podemos hacer algo en este ejercicio. En geometría uno puede dibujar un poco más de lo que trae el ejercicio con tal que me ayude. Quiere decir que si yo hago un trazo desde B pasando por O y que sea una recta, lo que se me va a formar es un diámetro. Quiere decir que si yo trazo este segmento, lo prolongo acá, ponemos un punto E aquí y obviamente tengo que aclarar que B es colineal con O y colineal con E. Y como O es el centro, entonces BE es un diámetro. Es un diámetro. ¿Y de qué me sirve trazar un diámetro? Recuerden que los diámetros dividen la circunferencia en dos semicircunferencias. Por lo tanto, eh, podríamos tener la certeza que los grados que tiene desde B pasando por C hasta E van a ser 180. Y de B pasando por D hasta E por abajo también van a ser 180. Con eso podríamos empezar a trabajar. Lo primero que nos dicen es que el arco menor CD mide 118. Quiere decir que el arco CD menor, este de acá, que empieza en C, pasa por E, que es un punto que nosotros colocamos, y termina en D. Este arco mide 118. Luego dice que el ángulo BOC, que es este ángulo central, mide 106. Pero como no sabemos la relación métrica entre el ángulo central y el arco que subtiende, entonces el arco BC, este arco BC, tiene una amplitud igual a la medida de su ángulo central. Quiere decir que va a medir 106 grados. Como trazamos un, un diámetro, como trazamos un diámetro, nosotros podríamos suponer que este arco que empieza en C y termina en E va a medir lo que le falta 106 para completar 180. Recuerden que de B hasta E, como BE es un diámetro, mide 180 grados. Quiere decir que si a 180 grados nosotros le restamos 106, nos va a quedar 74, creo. Pensemos que ese 74 está correcto. 74. Y como este arco en verde mide 118, pero hasta aquí mide 74, significa
que nosotros podríamos calcular por resta este arco. Podríamos calcular este arco. ¿Y cómo lo calculamos? Pues a 118, que mide CD, le restamos 74, que mide CE, y eso nos va a dar la medida del arco ED. En este caso, 44 grados. Este arco mide 44 grados. Y como el ángulo que nos pidieron, OBD, que es el mismo EBD, porque hicimos una prolongación, es un ángulo inscrito porque está formado por dos cuerdas, la cuerda BE y la cuerda BD, con vértice común en E. La relación métrica dice que el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide su arco. Por lo tanto, si el ángulo mide 44, perdón, si el arco mide 44, el ángulo inscrito va a medir 22. Y esta sería la solución. Dice aquí, considere los datos de las figuras juntas. Tenemos una circunferencia y un cuadrilátero inscrito en esa circunferencia. Recuerden que se considera que un polígono está inscrito en una circunferencia si todos los vértices del polígono son puntos de la circunferencia. Como aquí tenemos un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD, y todos los vértices de este cuadrilátero son puntos de la circunferencia. Así que podríamos decir que tenemos un cuadrilátero, un polígono inscrito en una circunferencia. Resulta ser que en el caso de que sea un cuadrilátero, les voy a decir la forma fácil primero. En el caso que sea un cuadrilátero, se le dice cuadrilátero bueno, yo le digo concíclico, pero alguna gente le dice nada más que están bien, bueno, yo le digo concíclico. Cuando un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, se le considera un cuadrilátero concíclico. Y tiene varias particularidades, varias propiedades. Pero entre las que nos sirven en este caso, es que los ángulos opuestos son congruentes. Quiere decir que este ángulo, vértice en B, y este ángulo, vértice en D, tienen la misma medida. Porque tenemos un cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos, perdón, no son congruentes, son suplementarios. Los ángulos opuestos son suplementarios. Es que congruentes es para cuadrados. Vamos a copiarlos aquí. Ángulos opuestos del cuadrilátero son suplementarios. ¿Y qué significa que sean suplementarios? Que al sumar sus medidas da como resultado 180 grados. Eso significa suplementarios. Que si usted suma medidas, da como resultado 180 grados. Siempre sucede eso. Quiere decir que la suma de estos dos da 180 grados. Pero también sucede con la suma de A y C. Son suplementarios. ¿Y por qué me sirve saber esto para resolver este ejercicio? Porque aquí dice que el ángulo ADC mide 105. Ángulo ADC, entonces lo ubicamos. Este es el que mide 105. Y me preguntan por el ángulo ABC, que es el opuesto. Me están preguntando por este opuesto. Y como tenemos un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, es decir, un cuadrilátero concíclico, ángulos opuestos son suplementarios. ¿Y qué significa que sean suplementarios? Que al sumar sus medidas debe de dar 180 grados.
como este mide 105, entonces este otro tiene que medir 75. Aquí tenemos que el ángulo ADC mide 105 grados. Su arco, si nosotros queremos ver dónde empieza el arco, tomamos el camino del lado de uno de sus lados, D, y termina en A, quiere decir que aquí va a empezar su arco y va a terminar donde termina el otro lado, que es en C. Quiere decir que acá termina. Y como es un ángulo inscrito, todo este arco va a medir el doble de lo que mide su ángulo. Eso dice la teoría. El ángulo mide la mitad del arco o el arco mide el doble del ángulo. Por lo tanto, este arco va a medir 210 grados. Como toda la circunferencia tiene una amplitud de 360 grados y ya tenemos que esta parte mide 210, que esta parte mide 60, quiere decir que entre ambos van 270 grados. Esto me ayuda a determinar que este arco debe medir lo que falta para completar estos 360 grados. En este caso, 90 grados. De forma que las tres amplitudes debe darme 360, que es toda la circunferencia. A nosotros, en este ejercicio, nos piden que obtengamos el ángulo ABC, que es este. Para obtener este ángulo necesito su arco. Su arco empieza en A, porque del vértice a donde termina una cuerda empieza su arco, y el vértice a donde termina la otra, que es C. Si yo tengo la medida de este arco, que empieza en A y termina en C, entonces podría saber cuánto mide este ángulo. Vean que este arco es la suma del de 60 que nos dieron más el 90 que obtuvimos. Es decir, mide 150 grados. Y si mide 150 grados y esto es un ángulo inscrito, entonces va a medir la mitad de esos 150 grados, que son 75. Quiere decir que por otro lado también le llegamos a ese 75.